Hoy es viernes 7 de agosto, lección número 6, posibilidades ilimitadas para memorizar, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Buen Padre Celestial, que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este repaso. En el nombre del Cristo glorificado. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. Leemos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7, lo siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Si hemos escuchado bien estos 3 versículos, nos damos cuenta de 2 asuntos muy importantes. El primero es la doctrina de la Trinidad, y el segundo es que en los dones espirituales están involucrados de una forma indivisible tanto Dios el Padre como Dios el Hijo y también Dios el Espíritu Santo. El versículo 4 habla del Espíritu Santo. El versículo 5 habla de Jesucristo y el versículo 6 habla de Dios el Padre. El versículo 4 dice que hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. El versículo 5 dice que hay muchos ministerios, pero Jesucristo es el mismo. Y el versículo 6 dice que hay muchas operaciones, pero el Padre es el mismo. Son 3 oficinas diferentes, pero 3 oficinas con un mismo propósito. El versículo 4 nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La primera oficina le pertenece al Espíritu Santo, quien es el que reparte los dones. Y los dones espirituales son repartidos a cada quien de acuerdo a la capacidad del individuo y también de acuerdo a su carácter. El Espíritu Santo no le va a dar el don del exorcismo a una persona que es de naturaleza nerviosa o miedosa. Al que es miedoso se le va a dar un don que esté de acuerdo con su carácter. Tampoco se le va a dar el don del evangelismo a una persona que es de naturaleza tímida. Al tímido se le va a dar un don que también esté de acuerdo con su carácter. También se dan los dones de acuerdo a la capacidad intelectual de las personas. Tenemos que recordar que si la persona desea un don y no está capacitada intelectualmente para conseguir ese don, el Espíritu Santo lo puede capacitar. Y una vez capacitado, se convierte en un instrumento listo para recibir el don deseado. Ese fue el caso de los apóstoles. En este caso, Jesucristo capacitó a los apóstoles para hacer la obra, y una vez capacitados, entonces pudieron recibir los dones del Espíritu Santo. Y los dones son dados para el crecimiento de la iglesia, no para el crecimiento egoísta de la persona. Cuando el don espiritual se concentra en el crecimiento de la persona, entonces nace el orgullo en ella que tiene el don, y en muchos casos también nace la ambición
de hacer dinero. El don espiritual es para la gloria de Dios y el crecimiento y la edificación de la iglesia, nunca para el crecimiento de la persona que posee el don en forma egoísta. Hay muchas personas que hacen negocio con los dones que Dios les ha dado, y hay que tener mucho cuidado para diferenciar entre una persona que trabaja en la obra de Dios y hacer negocios con los dones de Dios. Es muy diferente cubrir los gastos que están relacionados con la obra de Dios a cobrar para conseguir ganancias con los dones que Dios nos ha dado. Hay evangelistas, predicadores, cantantes que cobran exorbitantes fortunas por sus servicios religiosos. Estos están haciendo una fortuna basados en los dones espirituales que han sido repartidos por el Espíritu Santo. Y saben, esto equivaldría a tener el don de lenguas y cobrar por la traducción, o tener el don de sanidad y cobrar por la sanidad. Con el don de sanidad es muy fácil caer en el pecado del siervo del profeta Giezi. Entre más grande es el don espiritual que una persona tenga, es más grande el peligro de exponerse a las tentaciones. Entre más grande es el don espiritual, más grande tiene que ser la gracia de Dios para mantener a la persona que posee esos dones en un estado de verdadera espiritualidad y humildad. Porque toda persona que posee grandes dones espirituales se va a enfrentar con experiencias dolorosas y temibles que provienen de la oficina de la humildad. Así que todo el que trabaja para la gran oficina de los dones espirituales, el cielo le entrega una membresía automática, pero también pertenecer a la oficina de la humildad. El versículo 5 nos dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La segunda oficina le pertenece a Jesucristo, y en esa oficina encontramos que hay diversidad de ministerios o servicios, pero el Señor es el mismo. En esta oficina es donde se organizan todos los dones que el Espíritu Santo ha repartido, y todos esos dones, sin importar cuál sea, solo tienen un propósito, y ese propósito apunta a ensalzar a Cristo. Así que los ministerios en la iglesia son realizados por diferentes personas, y encontramos ministerios tales como apóstoles, profetas, pastores, maestros, diáconos, etc. Estos ministerios tienen como propósito plantar, formar iglesias, ordenar más discípulos, predicar la palabra, ministrar los ritos de la iglesia, cuidar de los pobres, etc. Todos estos ministerios fueron ordenados por Cristo y para Cristo, y no importa cuál sea la oficina donde el cristiano esté trabajando, esa oficina fue instituida por Cristo para comenzar, para avanzar y para terminar la obra del Evangelio en esta tierra. Diferentes personas proveen diferentes servicios y aún emplean los mismos dones del Espíritu Santo en diferentes formas y maneras. Y Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, es el fundador y el administrador de todos esos ministerios que la iglesia ha tenido y que aún tiene en la actualidad. En el versículo 6 leemos: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
La tercera oficina le pertenece al Padre y es la oficina de las operaciones, que dicho sea de paso, son muy diversas. En esta oficina es donde se pone en marcha los ministerios que Dios ha formado y ha fundado en la iglesia. Otras versiones de la Biblia le llaman operaciones, actividades, funciones, y también encontramos en este texto que hay un solo Dios que está encargado de todas estas operaciones. ¿Qué es una operación? La operación es la manifestación del poder divino. Vamos a repasar lo que hemos dicho y lo vamos a hacer en forma despacio. Los dones espirituales los reparte el Espíritu Santo. Con esos dones, Jesucristo formó diferentes grupos llamados ministerios o servicios de la iglesia. Con esos ministerios o servicios de la iglesia es que Cristo forma la iglesia y el Padre los puso o los pone a trabajar, y esos son las diferentes operaciones o actividades o funciones que hay en la iglesia. Voy a poner un ejemplo para hacerme entender. El Espíritu Santo dio el don de servicio. Jesucristo forma el ministerio del diaconado, que es ministerio. Y el Padre puso a trabajar el diaconado. ¿Y cuál fue el resultado? Una persona socorrida, la operación. Otro ejemplo. El Espíritu Santo dio el don de sanidad. Jesucristo, con el don de sanidad, forma el ministerio de salud, porque ordena a sus discípulos a llevar salud al mundo. Y el Padre puso a trabajar el ministerio de salud que Jesucristo formó. Resultado fue una persona sanada. Ahora les expondré el último ejemplo en mi experiencia personal. El Espíritu Santo me dio el don de la investigación bíblica, me dio el don de la perseverancia, me dio el don de lenguas, porque puedo hablar más de un idioma, y me dio el don de enseñar. Jesucristo, con esos dones, forma un ministerio y le llama el comentario de la escuela sabática de Ramón Romero. El Padre puso a trabajar ese ministerio que formó Jesucristo, y el resultado de esta operación es que yo estoy hablando a ustedes y usted está aprendiendo y se está edificando con el estudio de la escuela sabática. Grande es el privilegio que Dios me ha dado, pero también así de grande es la responsabilidad. También he sido invitado a la oficina de la humildad, donde se me ha provisto de los elementos necesarios para siempre poder ser miembro de esa oficina tan noble y tan necesaria en nuestra vida espiritual. Nos damos cuenta que la divinidad es indivisible. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son indivisibles. Y esa unión perfecta la hemos encontrado en la creación de la tierra, en el nacimiento de Jesús, en el bautismo de Jesús, en la resurrección de Jesús, y ahora la encontramos en los dones espirituales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas diferentes, pero es una unión perfecta, y esto los convierte en uno de los misterios más grandes del universo. Los dones del Espíritu, los ministerios de Jesucristo y las operaciones de Dios Padre también son tres cosas totalmente diferentes, pero las tres cosas
tienen un solo propósito. Por lo tanto, son indivisibles. El don del Espíritu Santo sin el ministerio de Jesucristo es incompleto. Y un ministerio de Jesucristo sin la operación del Padre de nada sirve. De la misma manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son indivisibles y tienen un solo propósito. ¿Cuál es? Salvar al pecador. También los dones, el ministerio y las operaciones son indivisibles y también un solo propósito, y es salvar al pecador. Entonces, los dones espirituales fueron dados claramente para el servicio y no para nuestra santificación. Son otorgados para la edificación de la iglesia, para fomentar su unidad, según Efesios 4. Son dados para continuar el ministerio de la iglesia encomendado por Dios, y son dados para glorificar a Dios, para proporcionar ganancia espiritual y edificación para toda la iglesia. Y es una tragedia cuando los dones de Dios, que se supone deberían fomentar la unidad en la iglesia, son mal utilizados y solo algunos se ven beneficiados. Y cuando esto ocurre, algunas personas reciben prominencia indebida, lo que a su vez fomenta la desunión y da lugar a las divisiones. Hermanos, el Señor inspiró a Pablo cuando escribió, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el antiguo Israel, el Israel del desierto, el Israel de Moisés, el santuario se transportaba de lugar en lugar constantemente, y por lo tanto también el arca del pacto se transportaba constantemente, ya que el arca del pacto era el corazón y la parte más importante del santuario, porque en el arca se encontraba en el lugar santísimo del santuario y representaba la presencia de Dios o el trono de Dios. Había algo sumamente importante que Moisés repetía cada vez que el arca se tenía que mover del lugar. Y está en Números capítulo 10, versículo 35, cuando dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Siglos después, el rey David estaba planeando transportar el arca de Dios desde Kiriat Jearim hasta Sión. El rey David quería componer un himno especial para este gran evento y recurrió a la oficina divina de la inspiración que preside nuestro amado Espíritu Santo. Y en la oficina de la inspiración hay una fuente de donde beben los grandes, los sabios, los santos, los fuertes, los humildes de corazón. Y allí estaba el gran profeta David en la noble oficina, afiebrado por la sed de la inspiración, por la sed de sabiduría, afiebrado por la sed de profecía y afiebrado por la sed de la alabanza. El Espíritu Santo atendió al paciente espiritual, tocó su acalorada frente, le dio a beber de la fuente de los santos, y como resultado de esta nace el impresionante Salmo 68. Y este comienza repitiendo las hermosas palabras que repetía Moisés cada vez que se levantaba para transportar el arca a un nuevo lugar. Y el versículo 1 del Salmo 68 dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Pero la inspiración no termina ahí. El Espíritu Santo deseaba hablar de Jesús
y siguió inspirando a la mente del profeta y convirtió el salmo de alabanza en un salmo mesiánico. Un salmo que habla del poder mesiánico. Un salmo que habla del triunfo de Jesús sobre la muerte. Y por eso encontramos en el versículo 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Siglos después, el apóstol Pablo está bebiendo de la misma fuente de donde bebió Moisés y David. El Espíritu Santo le hace recordar las palabras ya escritas por David, y Pablo escribe, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesús regresa al cielo y lleva cautiva la cautividad. Los poderes del mal, los vicios, los complejos, las aflicciones, el pecado, cautivan al hombre constantemente. Cristo en su muerte y su resurrección cautivó todas esas cosas que cautivan al hombre. Subió a lo alto y se llevó con él la cautividad ya apresada. También la muerte que cautivaba al hombre fue cautivada, y la tumba no tendrá más potestad sobre los muertos. La muerte fue llevada cautiva, y los que mueren en el Señor solamente descansan esperando el sonido de la trompeta argentina de la resurrección. Y la resurrección de Cristo fue todo un festival de alegría. Ese ha sido el día más glorioso. Esa ha sido la victoria más gloriosa. Esa ha sido la fe más gloriosa. Esa ha sido la esperanza más gloriosa en toda la historia de la tierra y posiblemente la del universo entero. Porque la muerte de Cristo fue una muerte real. Según los cálculos de la historia, para ese tiempo había como 1,5 millones de habitantes en la región de Jerusalén, que de una manera u otra fueron testigos de la muerte de Jesús. El entierro o la sepultura de Cristo también fue real. Al sepultar a un criminal, especialmente uno que había muerto en la cruz, era un permiso muy difícil de conseguir de parte de las autoridades de ese tiempo. Pero la providencia divina se encargó de eliminar el miserable miedo que tenían los apóstoles a los fariseos y sacerdotes, y Jesucristo fue sepultado en una tumba nueva y en una tumba que le pertenecía a un rico, tal como estaba predicho en el Antiguo Testamento. Y esto se hizo para multiplicar la cantidad de pruebas que darían fe de la resurrección de Cristo. Es decir, la resurrección de Cristo fue un suceso real. Y el acto de que la tumba de Cristo está vacía es porque su resurrección fue un suceso real. También la persecución fue real, porque el testimonio que dieron los discípulos de la resurrección de Cristo fue tan contundente y poderosa que despertó el celo de los dirigentes religiosos y desató la persecución en contra de una verdad contundente. Así que la resurrección es una vindicación de todas las profecías que hablaban del carácter, de la vida, de la muerte, de la resurrección del Mesías. Y la resurrección es el sello de aceptación del sacrificio de Jesús. Y como consecuencia es el momento en que se confirma la esperanza de todo el mundo. O sea, la resurrección es la garantía de nuestra propia resurrección. Es una promesa de inmortalidad de parte del segundo Adán, que es Cristo, para toda la raza humana. Así que la resurrección es un estímulo para todos nosotros, porque Cristo no está muerto, está vivo y vivo para escuchar nuestras oraciones. Cristo está vivo para interceder por nosotros.
está vivo para darnos la salvación. Y eso es producto de la obra del Espíritu Santo, en la obra del Mesías. La resurrección de Cristo destrona totalmente el materialismo. Deja a un lado en forma comatosa al panteísmo y rompe los fundamentos en los cuales está sentado el escepticismo. El materialismo es la filosofía que sostiene que lo único que existe es lo material y niega la existencia de las cosas espirituales y busca una explicación física para todos los fenómenos o milagros divinos que ocurren en esta tierra. El panteísmo es la filosofía que sostiene que la naturaleza, el universo y Dios es una misma cosa. Es decir, la suma de la naturaleza y el universo está representado por el término Dios. Y la palabra panteísmo es la composición de dos vocablos griegos: pan, que significa todo, y teos, que significa Dios. Y esta frase unida dice: Dios es todo y todo es Dios. El escepticismo es la filosofía que está basada en la duda. La persona escéptica profesa duda en todo lo que se dice o se enseña y siempre está en contra o en desacuerdo con todas esas cosas que comúnmente son aceptadas como una verdad. Y Cristo dejó en la tumba las especies con las cuales fue sepultado. El olor que quedó en la tumba no fue olor de muerte, sino olor de vida y de victoria. Cristo dejó sus ropas con las cuales envolvieron su cuerpo, su sudario con el cual su cabeza fue envuelta, y dejó la tumba guardada por los ángeles. Y hermanos, ¿qué más dejó Cristo en la tumba? Dejó una tumba abierta, y esa es una hermosa noticia para nosotros. La casa de la muerte quedó sin puerta. Nuestro Sansón arrancó las puertas de la tumba junto con sus fundamentos y se llevó con él las puertas y las llaves de la muerte y del sepulcro. Dijo Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el sepulcro. Apocalipsis 1, 17 y 18. Él tiene llaves en su poder y pronto las usará y liberará a millones de personas que se encuentran descansando en la tumba, pero que han muerto con la bendita esperanza de la resurrección. La prueba más grande que Cristo llevó cautiva a la cautividad es la resurrección de las primicias que sucedió cuando Él fue resucitado. Nos paramos aquí para continuar con los dones espirituales. Te habló profesor Ramón Romero.